hermanos, pues vamos ahora a tener una lectura de la palabra del Señor en Primera de Corintios, en capítulo 12. Vamos a leer el último versículo. Versículo 31 dice, desde ahí hasta el versículo 3 del 13. Dice así pues la palabra del Señor. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. En lo que llevamos de mes, pues estamos viendo pues unos mensajes, podríamos decir algo tanto especiales en la palabra. Ya la semana que viene sabemos que tenemos la cena del Señor. Y bien, pues hemos estado aprovechando estas semanas pues, para intentar centrarnos en la palabra del Señor, en aquello que es de suprema importancia. Hemos estado viendo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hemos estado viendo la nueva criatura o la nueva vida en Cristo, el nacer de nuevo. Eso fue la semana pasada. Y esta mañana pues vamos a ver el amor. Estas tres cosas, ¿no?, de suprema importancia. El poder de Dios para salvación, la nueva vida en Cristo y el amor, y particularmente amor fraternal. Y bueno, sabemos que cuando se trata del amor de Dios, a ver, esto es como si fuera una especie de tesoro que todo el mundo se quiere apoderar del mismo de cualquier manera. Porque la palabra amor, el amor de Dios, ya de entrada, pues sabemos, ¿no?, que es muy valorada por los liberales, por ejemplo. Los liberales, ¿no?, que ellos siempre hablan del amor incondicional de Dios para con todos los hombres, ¿no? Y bueno, puede sonar eso interesante, pero si nos damos cuenta, si hablamos del amor incondicional de Dios para con todos los hombres, eso significa que todos los hombres al final serán salvos. Porque entonces el amor de Dios no pone ninguna condiciones a ningún hombre, a ningún ser humano. Entonces ellos hacen del amor de Dios el único mensaje de la Biblia. Estábamos hablando, por tanto, la semana pasada de distintos mensajes en la Biblia. Y sí, por supuesto, es de inmensa importancia, pero no es el único. También está la justicia de Dios, también está la santidad de Dios, también está la soberanía de Dios, también está la gloria de Dios, ¿no? Las cosas han de ser para su propia gloria. Entonces, aplicar el amor de Dios a cualquier cosa que esté fuera de la palabra de Dios, eso al final lo único que es querer, es un subterfugio, es, digamos, utilizar el amor de Dios como excusa para seguir pecando. Y bueno, sabemos que a un nivel a lo mejor no tan grande, no tan macro, pero a un nivel más pequeño, en nuestro nivel también se puede llegar a dar esto mismo, ¿no? Hermanos, ¿no?, que siempre están con el amor de Dios, ¿no?, en la boca, a lo mejor porque ellos no están a lo mejor cómodos con una línea de enseñanza, de doctrina clara en la palabra, y entonces está el recurso del amor de Dios, y por supuesto que el amor de Dios es importante, pero no quita tampoco la importancia de la enseñanza y la importancia de trazar rectamente la palabra de la verdad que decía Pablo, Timoteo, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, sabemos que, como dice el dicho, ¿no? ¿Sabéis el dicho este, no?, que dice que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Entonces es muy fácil hablar de amor, pero muchas veces el que más habla es el que menos hace. Entonces es realmente también a tener en cuenta, no estamos aquí hablando, y no vamos a hablar aquí del amor de Dios solamente de palabras bonitas, ¿no?, que hemos de estar diciendo los unos a los otros para, ¿no?, sino realmente de lo que tiene que caracterizar nuestra vida, de lo que tiene que caracterizarnos a nosotros como personas, ¿no? Entonces, vamos a
a estar viendo este tema que decimos de suprema importancia en la palabra de Dios, y vamos a estar viendo por qué es de tanta importancia la palabra, en la palabra de Dios el amor. No es algo, hermano, no vamos a estar viendo ni algo profundo, vamos a estar viendo textos de la palabra como normalmente hacemos, ¿no? Pero no pretende ser esto pues una gran maravilla de grandes profundidades teológicas en este sentido. Pero vamos a intentar ver por qué es importante, por qué es tan importante el amor de Dios en los cristianos y en la Iglesia. Y veamos entonces por dónde comenzar acerca del amor de Dios. Bueno, se suele hacer pues hablando del amor de Dios en el Nuevo Testamento, y hay pues normalmente se enumeran pues 3 palabras para hablar del amor, o 3 verbos en griego. Está el verbo eró, ¿no? Después proviene eros, erótico, etc. Fileo, ¿no? Que pues como filos, amigo de, filantropía, y después está el tercero, agapao, que es el que leemos aquí, que hemos leído aquí en este capítulo 13 de Corintios, de 1 de Corintios. Entonces, bueno, el primero, eró, entonces es, de hecho, tiene la palabra erótico, etc., pero no precisamente está siempre hablando en este sentido. El sentido de esta palabra más bien es el amor que busca poseer, ¿no? Él busca disfrutar de aquello o de aquella persona o de aquella cosa que es amado. Entonces es algo que busca saciarse de. Y bueno, pues esto traspasado a una práctica religiosa está en la base, por ejemplo, del misticismo, ¿no? Está de estar lleno ¿no? En este caso de Dios o de la divinidad, etcétera, etcétera. Fileo, pues es el amigo así entre camaradas, ¿no? De la amistad, de compañerismo, ¿no? Filantropía, ¿no? Entonces es de esta relación, ¿no? De amistad que se establece entre iguales. Y después está el verbo agapao, que bueno, es del que vamos a estar hablando hoy. El origen de esta palabra es prácticamente un misterio, aunque bueno, yo diría que provendría del verbo en hebreo del Antiguo Testamento para amar, que es ahab. Entonces creo que provendría de ahí, pero bueno, eso da lo mismo. En todo caso, este amor, lo que lo caracteriza, se podría decir, es que se centra en la persona, o se centra en el objeto, se centra para el bien de él, ¿no? Se centra en aquella otra persona para el bien de él. Y bien, pues entonces sabemos lo absolutamente fundamental que es en la Biblia el tema del amor. Porque ya para empezar se dice que Dios es amor. Lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 4, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O también pues está Mateo, capítulo 22, y vemos ahí pues que el amor son los 2 grandes mandamientos de la palabra, y en esos 2 mandamientos están comprendidos todos los demás. Mateo, capítulo 22, versículo 36, estamos llegando. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces, bueno, no solamente son los mayores, sino que todo el resto de los mandamientos se cumplen como amando a Dios por encima de todas las cosas, y amando al prójimo como uno mismo. Y como vemos esto en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, los versículos del 8 al 10. Romanos 13, que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios y el amor a los hermanos o al prójimo, ¿no? Y Cristo, pues sabemos que decía en el Evangelio de Juan, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces está también amando al prójimo, que se guardan también todos los mandamientos, ¿no?, que Dios da con respecto al prójimo. ¿Cómo se pone esto en práctica? Este amor, ya por último podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 12, esta conocida también como la regla de oro, ¿no? Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, ¿no? Esto es la ley y los profetas. Que hagamos a los demás aquello que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el amor no es algo que nos venga a nosotros por naturaleza. El amor es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que se recibe juntamente con lo que hemos estado viendo, con el don de la fe por medio del Evangelio, es también con el don del nuevo nacimiento que el Señor nos da, y entonces pues nos da también el don del amor. Podemos ver también ahora pues 4 pasajes, primero en Gálatas capítulo 5. Allí ya lo vimos, este pasaje que es la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que es un don de Dios, que obra por el amor, y entonces los dos están juntos. Podemos ver en 1 Corintios también, capítulo 8, versículos 2 y 3. 1 Corintios, capítulo 8, versículos 2 y 3. Si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe aún como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Entonces vemos, ¿no?, que amamos a Dios porque Él nos ha conocido primero, y aquí nos está hablando, por lo tanto, de su amor eterno, de su elección desde antes de la fundación del mundo, etc. También primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, leemos ahí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es algo, por lo tanto, que Dios da a todo aquel que verdaderamente lo ha amado y lo ha, por lo tanto, también pues dado ese nuevo nacimiento, como hemos visto. Y por último también, en el mismo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es primero. Si nosotros amamos a Él, es en respuesta a su amor. Y es por este don que el Señor nos ha dado juntamente con la salvación. Pero en fin, hermanos, vamos a volver ahora de nuevo a nuestro pasaje, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios, pues el capítulo 12, versículo 13, capítulo 13. Porque, bueno, el contexto de estas palabras que hemos leído, pues sabemos que son los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios. Aquí está hablando, pues, muchas cosas acerca de los dones espirituales en Corinto, de unos dones extraordinarios, unos dones que el Señor dio a la iglesia, pues en los primeros tiempos de la iglesia, cuando todavía no se había completado el canon de la Escritura, cuando todavía estaba la revelación por completarse, la revelación de Cristo. Y había, pues, sabemos, este contexto de divisiones en la iglesia de Corinto, y es lo primero que leemos. Lo primero que leemos en el capítulo 1 es que estaban divididos, ¿no?, unos con otros, ¿no? Habían divisiones, habían, pues, partidos, habían, comillas, sectas dentro de la iglesia. Entonces, era una iglesia rica en dones, no le faltaba ningún don hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en el capítulo 1. Pero era rica en estos dones, pero al mismo tiempo vemos que había
estas divisiones y estas disputas y estas peleas. Y entonces uno se puede decir, ¿cómo es esto posible? ¿No? Que haya estos dones visibles, nadie lo puede negar, pero al mismo tiempo hay este mar de fondo, hay esta división entre unos y otros, ¿no? Y es entonces como, bueno, aquí nadie está diciendo que estos dones pues no hayan sido importantes o que no hayan sido verdaderamente dones, etcétera, etcétera, pero aquí viene ahora el apóstol Pablo y les dice que, bueno, pues muy bien, ¿no? Procurar los dones mejores, sí. Los mejores dones, vosotros procurarlos, ¿no? Anheladlos, ¿no? Anheladlos, como cuando dice también, si alguno anhela obispado, buena obra desea, bien, pues anhelad también los dones del Señor. Pero dice aquí, en el versículo 31, yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Literalmente es por hipérbole, ¿no? Por excelencia, el camino por excelencia. El camino por excelencia, el don por excelencia, que es el don del amor. Y entonces es aquí el capítulo 13 de 1 Corintios, tan conocido, ¿verdad? Y los primeros versículos, nos hemos quedado en estos primeros 3 versículos porque está entonces comparándolo con estos dones. Está comparando primeramente con las lenguas humanas, ¿sabemos? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que rediñe. Estas lenguas que fueron estos dones extraordinarios que vemos también en el día de Pentecostés, Hechos 2, etcétera, etcétera. Bien, pues sí, eran dones milagrosos, todo, ¿de acuerdo? Ningún problema. Pero dice, si son solamente eso, si no hay amor juntamente con ellos, entonces, bueno, yo estaré hablando estas lenguas, sí, pero lo único que sale por mi boca son el ruido, es solamente sonidos al aire. Nada, ¿no? Y lo mismo también a continuación, versículo 2, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe, ¿no? Todo lo relacionado así, pues, con el conocimiento incluso de la palabra, de la revelación de Dios, ¿no? Si tuviera todas estas cosas, dice, ¿no? Y no tengo amor, pues entonces dice, nada soy. No, esto no me hace para nada más, ¿no? Como creyente, ni en el servicio de Dios. Nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, vemos, y estuviera lleno entonces de buenas obras, ¿no? De obras de caridad y todo lo demás. Y dice, incluso si entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo fuera entonces un mártir, ¿no? Bien, y no tengo amor, pues dice que de nada me sirve. Ningún provecho saco de ello. Entonces, la cuestión una vez más no es que estos dones no sean importantes, o estos dones u otros. La cuestión no es eso, la cuestión es si solo tienes eso. Si solo tienes esto y no tienes amor. Es algo parecido a lo que vendría a decir, pues, Santiago, ¿no? Si solo tienes fe y no tienes obras, las obras son obras de amor. Entonces, la fe es muerta, no te sirve de nada, es lo mismo. Bien, pues podríamos haber continuado, ¿no? El versículo 4 adelante, pero no, ya digo, nos detenemos aquí en el versículo 3. Entonces, vemos, ¿no? Una vez más, solamente esta idea es un don salvífico, es un don de la salvación. Es decir, es un don, nadie tiene este don del amor si no es salvo. Si no es salvo. El Señor lo da juntamente con la salvación y nos lo da juntamente con la fe y la esperanza. De hecho, al final del capítulo 13 vemos, ahora permanecen la fe, la esperanza y los tres. La esperanza y el amor, estos tres, esta tríada, ¿no? Que son tres, ¿no? Pero los tres van siempre juntos, la fe, la esperanza y el amor. Si se tiene uno, ¿no? Por ejemplo, la fe verdadera, se tiene también la esperanza y se tiene también el amor. Y lo mismo, si se tiene también el amor, que es don de Dios para la salvación, también se tiene la fe. Son indivisibles. Y están presentes en aquel que ha nacido de nuevo por el Evangelio. Y están pues presentes de manera viva. Y normalmente, si no hay ningún problema, están de manera creciente en uno. Y uno va creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza. Y en los tres al mismo tiempo. Entonces, pues vemos que es para la salvación. Y por último, en este sentido, creo que es a lo que se refiere también el apóstol Pedro
en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, sí, versículo 4. Cuando dice, por las cuales os han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, qué fuerte, ¿verdad? Evidentemente, no es que nosotros compartimos de Dios su misma naturaleza y su misma esencia, o sus atributos que son incomunicables, no nos hacemos ni omnipresentes, ni omniscientes, ni etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere por la naturaleza divina? Pues acordémonos, Dios es amor. No, y todo aquel que es nacido nuevo, y todo aquel que es salvo, entonces ama y ha recibido ese amor. Entonces estamos participando de Dios mismo, porque Dios es amor. Entonces vemos, esto es entonces un don salvífico, un don que viene juntamente con la salvación para todos los que son salvos. Y por lo tanto, entonces, tenemos que ver que es el camino por excelencia a todo lo demás. Por hipérbole, bueno, no sé, es decir, que no hay nada más alto que él. No hay nada más alto que el amor. No pongamos ni las lenguas, ni los milagros, todo eso que va a hacer, nos va a hacer centrarnos en nosotros mismos y que la gente se centre en nosotros mismos. Y hemos dicho que el amor es algo que no se centra en uno mismo, sino en la otra persona y en los demás, y en su bien, ¿verdad? Podemos poner el conocimiento, podemos poner la fe, podemos poner el conocimiento de las profecías, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues el conocimiento dice infla, envanece, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8. Pero, bueno, si es así, si me envanece a mí, eso no me es bueno, no me es útil. Podemos poner incluso las obras, ¿no? Todo el mundo está maravillado de aquellos que, a ver, pues no sé, pues reparten todas sus obras, sus bienes a los pobres y bueno, pues viven una vida de abnegación, etc. Vale, por supuesto que hacer bien, por supuesto que está muy bien, pero incluso esto no está por encima del amor. Por encima del amor. El amor incluso es el mayor de los tres. Fe, esperanza y amor. ¿No? Lo dice el mismo apóstol Pablo al final, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Incluso mayor que la fe y la esperanza. Entonces vemos, ¿por qué es eso? Bueno, pues por una parte, porque este amor, por una parte, es la piedra de toque para saber si, por ejemplo, tenemos una fe verdadera. Tenemos un verdadero amor. Si lo vemos, entonces es que nuestra fe es verdadera. Pero si no hay amor en nuestra vida, nos podemos poner como queramos, que nuestra fe no es verdadera. Es la piedra de toque para ver si tenemos verdadera fe, pero también, como hemos visto, de esta manera participamos del ser mismo de Dios y del amor de Dios. Entonces, Dios es amor y el amor de Dios vivifica a la persona, el amor de Dios vivifica también al cuerpo de Cristo. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, del cuerpo de Cristo. El amor, entonces, es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo es el amor. Entonces, si uno no tiene amor, no es partícipe de Dios, no es partícipe de su naturaleza, no es partícipe tampoco del cuerpo de Cristo, del verdadero cuerpo de Cristo. Y bien, entonces por eso es tan vano, ¿no?, que queramos poner otras cosas en lugar del amor entre los cristianos, incluso en la iglesia. A veces tenemos tendencias, ¿no?, a poner las reglas, por ejemplo, las reglas entre los cristianos en la iglesia misma. Por supuesto que las reglas son importantes, nadie lo va a decir que no, ¿verdad? Que dudo cabe, porque si no, entonces es la anarquía y entonces pues las cosas van como van. Pero las reglas no se pueden poner por encima del amor. Y en la medida que lo hacemos, pues estamos fallando. Y fijémonos, ¿no?, que pasa lo mismo, por ejemplo, con seguir el protocolo. A ver, si vemos que hay una inundación, ¿no?, y hay una persona que se está ahogando, vamos a decir que
no lo voy a rescatar porque yo, uno, no soy un rescatista y dos, no soy un bombero. ¿No? Seguir el protocolo, hay que seguir siempre el protocolo, y a la que te sale del protocolo estás perdido. Entonces, bueno, el protocolo se tendrá que seguir, es útil, ¿vale? Pero no se puede poner el protocolo por encima del amor de Dios. Ahí está la parábola del buen samaritano, ¿no? Que, bueno, él, pues seguramente no tenía ningún tipo de obligación de hacerlo, ¿no? Un samaritano que no socorriera a un judío, etcétera, etcétera, y sin embargo vemos que hizo todo aquello que los demás, por una razón o por otra, no hicieron. Entonces, fijémonos, ¿no? El amor es de suprema importancia en la relación también de los creyentes. Miremos, pues, cómo llevarlos a cabo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo de los mandamientos. La regla de oro que también hemos visto en Mateo capítulo 7, que dice, pues, que hagamos a los demás a todo aquello que nos gustaría, ¿no? Que los demás nos hicieran a nosotros, ¿no? Vamos a leer ahí en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces vemos el amar al prójimo como a uno mismo está muy relacionado con esto, de que hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? Entonces hemos de hacer un doble movimiento. Primero, ponernos en la piel de los demás. Ponernos en su situación. Ponernos en los problemas que tal vez estén pudiendo pasar. Y después, además de eso, pensar, bueno, pues, ¿cómo me gustaría que me tratasen a mí? Y de esa manera tratar a los demás, ¿no? Ponerse en los demás y tratar a los demás entonces como me gustaría que me tratasen a mí. Y bien, pues entonces podemos decir, es que no llegamos, normal que no lleguemos. Pues entonces remontémonos a la fuente última del amor, que es Dios, por supuesto. Entonces fijémonos de qué manera Él ha amado. En Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O en Romanos capítulo 8, versículos 5, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No hay nada que nos pueda apartar de eso. Estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el gran amor con el que Dios nos ha amado. Este amor se tiene que recibir, por lo tanto, tiene que uno recibirlo ¿cómo? Pues se tiene que recibir por fe, se tiene que recibir creyendo, se tiene que recibir creyendo que ese amor enviando a su Hijo al mundo es también para mí y es también para mis pecados, y de esa manera pues
recibir el amor de Dios por la fe. Y bien, pues entonces solo se tiene que creer, y este es el anuncio del Evangelio del poder de Dios para la salvación. Que todo aquel que oiga el Evangelio y oiga pues la obra de Cristo, que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo para salvación. Entonces vemos, hermanos, hemos creído también en este amor, nos hemos entregado en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, que seamos llenos de Dios y de su vida en nosotros, para que seamos llenos de su amor. Y bien, pues entonces es lo que tenemos que reflejar, sobre todo. Como creyentes debemos de reflejar muchas cosas y muchos deberes que se nos ponen, ¿verdad? Que la palabra nos pone también. Pero sobre todo hemos de reflejar el amor de Dios. Es lo principal, es lo más alto. Hemos de reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones con los creyentes y aún con toda criatura. Hemos de reflejar esa filantropía de Dios, ese amor de Dios por los hombres, que los invita pues a que dejen su vida, de estar de espaldas al amor de Dios, para que se vuelvan a Él, por medio de Cristo. Entonces reflejemos, hermanos, esto, reflejemos este poder de Dios para la salvación, el Evangelio, reflejemos esta nueva vida en Cristo, como hemos visto, y también reflejemos este amor fraternal. Creo que por encima de esto no hay nada. Esto es lo principal. Tengámonos entonces esto también presente, hermanos, para que, bueno, también tengamos esto presente para la semana que viene, que tenemos la Cena del Señor, para que también pues, sea un tiempo de mucha bendición. Porque así sea, hermanos, que el Señor bendiga a su santa palabra.